Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Paulo dos Santos, soy docente del instituto hace ya 3 años. Doy clases principalmente en lo que es tercer año, así que si siguen con nosotros hasta entonces, ese es el momento en el cual me van a tener más seguido dándoles clases, pero por el momento voy a estar acompañándolos en alguna que otra clase de fisiología e inmunología. En esta oportunidad vamos a charlar un poquito acerca de la fisiología del gusto y del olfato, ¿sí? Correspondientes al área nutrición. Bueno, en general, los sentidos del gusto y del olfato se clasifican entonces como sentidos viscerales porque tienen un vínculo estrecho con la función digestiva, ya que nos van a permitir distinguir los alimentos indeseables o incluso mortales de aquellos otros que resultan agradables de comer y nutritivos. Esto es sumamente importante, ¿sí? Porque ya con el simple hecho de oler, ¿sí? O de percibir algo que es extraño o algo que es desagradable, yo lo puedo escupir o me puedo alejar, ¿sí? De eso que me está generando una sensación desagradable, lo cual, como dice en el texto, muchas veces puede ser un mecanismo de defensa, ¿sí? Porque muchos de los venenos y muchas de las sustancias que son ponzoñosas y que son nocivas para nuestro organismo tienen un gusto o un olor desagradable. Por supuesto, el gusto y el olfato van a desencadenar respuestas fisiológicas que van a intervenir en la digestión y en la utilización de los alimentos. El ejemplo típico es la salivación, ¿sí? La salivación, la motilidad gastrointestinal y demás. Y en lo que es los animales inferiores, el sentido del olfato también va a permitir el reconocimiento, ¿sí? Entre ellos. Bueno, ambos sentidos se van a encontrar íntimamente ligados a funciones emocionales y conductuales primitivas de nuestro sistema nervioso. Los receptores del gusto y del olfato son quimiorreceptores, estimulados por moléculas disueltas en el moco nasal y la saliva de la boca. Además, como los estímulos tienen un origen externo, también se los clasifica como exteroreceptores, a diferencia de los interoreceptores, como podrían ser, por ejemplo, los varoreceptores, que perciben la presión arterial, o bien los receptores de la presión parcial de oxígeno, que son quimiorreceptores internos, etc. Entonces podemos tener quimiorreceptores externos y quimiorreceptores internos. Bueno, vamos a empezar a charlar un poquito sobre el gusto. Bueno, el gusto constituye sobre todo una función de las yemas gustativas de la boca, pero el sentido del olfato también contribuye poderosamente a su percepción, ¿sí? Por eso muchas veces ocurre que cuando estamos resfriados, ¿sí? Cuando estamos resfriados y tenemos algún tipo de alteración del olfato, ¿sí? Muchas veces el gusto también se ve afectado. Los sabores de numerosos alimentos son en gran parte una combinación de su gusto y olor. La importancia del gusto radica en el hecho de que permite a una persona escoger la comida en función de sus deseos y a menudo según las necesidades metabólicas de los tejidos corporales para cada sustancia específica, ¿sí? El gusto me permite decir, bueno, quiero comer algo salado, quiero comer algo dulce, necesito algo salado. Bueno, las sensaciones gustativas primarias, no se conoce la identidad de todas las sustancias químicas específicas que excitan los diversos receptores gustativos, pero se sabe que hay al menos 13 tipos distintos de receptores químicos, 2 para el sodio, 2 para el potasio, 1 para el cloruro, 1 para la adenosina, 1 para la inosina, 2 para el sabor dulce, 2 para el sabor amargo, 1 para el glutamato y 1 para el ion hidrógeno. Fíjense que con el fin de realizar un análisis práctico del gusto, estas sensaciones gustativas se han resumido en 5, ¿sí? Que son el sabor agrio, salado, dulce, amargo y umami. Empezando por el sabor agrio, está causado por los ácidos, ¿sí? Es decir, por la concentración del ion hidrógeno. Los protones o iones hidrógeno se adhieren a los conductos selectivos de sodio, pero también a los conductos sensibles al potasio, a los cuales bloquean. Entonces, si yo bloqueo un canal de potasio, favorezco la persistencia del potasio en el interior de una célula. Si el potasio es un catión, tiene carga positiva y por ende voy a lograr de esta manera la despolarización de esa célula. Al despolarizarla, ¿sí?
desencadeno potenciales de acción. La sustancia que se toma como referencia para este sabor es el ácido clorhídrico, cuya concentración umbral para desencadenar el sabor agrio es de 100 micromoles por litro. El sabor salado se despierta por las sales ionizadas, especialmente por la concentración del ion sodio. Los cationes de las sales, sobre todo los cationes sodio, son los principales responsables del gusto salado, pero los aniones también contribuyen en menor medida. El cloruro de sodio, a una concentración umbral de 2000 micromoles por litro, estimula los conductos epiteliales de sodio sensibles a la amilorida, y esto va a lograr la despolarización de la membrana y generar el potencial del receptor. El sabor dulce, hay distintos productos que pueden originar este sabor, ¿sí? El sabor dulce, obviamente los azúcares, los glicoles, alcoholes, aldehídos, cuerpos cetónicos, amidas, ésteres, ciertos aminoácidos, etc. Muchísimos productos, ¿sí? Todos van a actuar a través de una proteína que se llama proteína G-gustducina, perteneciente a la familia de los receptores T1-R3. La glucosa va a estimular a estos receptores con un umbral de 80.000 micromoles por litro, mientras que la sacarosa lo hace con un umbral de 10.000 micromoles por litro, o sea, mucho menor. Y la sacarina, un edulcorante sintético, tiene un umbral de 23 micromoles por litro. El sabor amargo, al igual que el dulce, no está originado por un único tipo de agente químico. Una vez más, las sustancias que lo suministran son casi todas orgánicas. Dos clases particulares tienen una especial probabilidad de causar sensaciones de sabor amargo, y son las sustancias orgánicas de cadena larga que contienen nitrógeno, ¿sí? O sea, distintos elementos nitrogenados no proteicos, y los alcaloides. Estos últimos comprenden muchos de los fármacos empleados en medicamentos, como la quinina, la cafeína, la estricnina y la nicotina. Y algunas sustancias que al principio saben saladas dejan un regusto amargo, por ejemplo la sacarina. El sabor amargo, cuando se da con una gran intensidad, suele hacer que la persona o el animal rechace la comida. Esta reacción es una función indudablemente importante de dicha sensación gustativa. Esto es lo que mencionábamos al principio de la clase, porque muchas toxinas mortales presentes en las plantas, presentes en el ambiente y demás, son alcaloides y tienen justamente un gusto amargo. Entonces, suscitan el rechazo del alimento, lo cual es muy bueno, es muy importante y puede ser utilizado como un mecanismo de defensa. Bueno, umami es una palabra japonesa que significa delicioso y designa una sensación gustativa agradable que resulta diferente desde el punto de vista cualitativo de los sabores agrio, salado, dulce o amargo. O sea, es delicioso pero es diferente, no se puede incluir en el concepto de agrio, salado, dulce o amargo. Los alimentos que tienen L-glutamato son los alimentos que tienen el sabor umami, como por ejemplo los extractos cárnicos, el queso curado. Todavía no están claros los mecanismos moleculares exactos responsables de este sabor, aunque se postula que podría ser un receptor gustativo para el L-glutamato llamado mGlu-R4. Y este sabor es desencadenado por el glutamato monosódico, el MSG, el cual se utiliza extensamente en la cocina asiática. Los umbrales gustativos, ¿sí? Los umbrales son las intensidades que cada persona tiene para percibir una sensación a través del gusto, ya sea para los sabores en la boca o para los aromas en la boca o en la nariz. Y generalmente la sensibilidad para el sabor amargo es mayor que para los demás. O sea, somos mucho más capaces de percibir lo amargo que de percibir todo lo demás. Y esto, insisto, puede ser visto como un mecanismo de defensa. Bueno, entonces, el sabor agrio, ¿sí? El umbral va a ser 100 micromoles por litro de protones, el sabor salado 2000 micromoles por litro de cloruro de sodio, para el dulce 10.000 micromoles litro de sacarosa, y para el amargo, fíjense, 8 micromoles litro de quinina, o sea, muy bajito el umbral. Con muy poquita quinina yo ya la percibo. Obsérvese sobre todo la mayor sensibilidad para las sensaciones gustativas amargas que para todas las demás, lo que ya resultaba previsible, pues esta sensación cumple una función protectora importante contra muchas toxinas peligrosas de los alimentos, como ya mencionamos.
Bueno, después tenemos lo que se conoce como umbral de percepción o de detección, que es el valor mínimo de un estímulo, ya sea un aroma o un sabor, necesario para dar lugar a una sensación. La sensación no necesita ser identificada, por ejemplo, introducir en la boca un alimento y sentir que sabe a algo sin identificar su sabor, ¿sí? Y el umbral de reconocimiento es la intensidad mínima de un estímulo para la cual un evaluador asignará el mismo descriptor cada vez que le sea presentado. O sea, poder reconocer un sabor o aroma concreto. Por ejemplo, si se introduce un producto en la boca y se llega a reconocer que tiene un sabor concreto, ¿cómo puede ser la sal si la tuviera? ¿Sí? ¿Cuánto estímulo necesito de ese determinado producto para identificarlo, para identificar que en su interior hay sal? ¿Sí? ¿Cuánta sal le tengo que poner a un bife para identificar que ese bife tiene sal? El umbral de diferencia es el valor de la mínima diferencia perceptible en la intensidad física de un estímulo. Si se cambia la concentración de un sabor o un aroma, llegar a reconocer esa diferenciación. Por ejemplo, si se incrementa la cantidad de aroma a vainilla en un alimento, reconocer cuál es el producto que tiene más vainilla entre los dos que se presenten para detectar su olor, ¿sí? Básicamente, si yo tengo una esencia de vainilla que tiene mayor concentración de vainilla que la otra, ¿de cuánto tiene que ser esa diferencia para que yo las reconozca como diferentes? El umbral de saturación es el valor mínimo de un estímulo sensorial intenso por encima del cual no se percibe ninguna diferencia en la intensidad. Por mucho que se incremente una sustancia en un alimento, no se nota la diferencia de su sabor o su aroma. Por ejemplo, si a un alimento se le añade mucho azúcar, llega un momento en el que no se nota el incremento del sabor dulce, porque ya se dice que está saturado de azúcar. Bueno, ¿qué son los botones gustativos? Los botones gustativos básicamente existen aproximadamente 10.000 de ellos, ¿sí? Los cuales son cuerpos ovoides de 50 a 70 micras, que cada uno va a estar formado por 4 tipos de células. Células basales, células oscuras o células gustativas de tipo 1, claras o células gustativas de tipo 2, e intermedias o células gustativas de tipo 3. Fíjense que este es un botón gustativo, ¿sí? Vamos a tener hacia lo que sería la izquierda, lo que sería el epitelio escamoso estratificado de la lengua, ¿sí? Y los poros, ¿sí? Fíjense que el botón gustativo está formado por un montón de células, como estas que ya mencionamos previamente, y en su interior hay fibras nerviosas. Los extremos externos de las células gustativas están dispuestos en torno a un minúsculo poro gustativo. Desde este van a sobresalir diversas microvellosidades que se dirigen hacia la cavidad oral en el poro gustativo. Las microvellosidades, entonces, son la superficie receptora para el gusto y se encuentran entretejidas alrededor de los cuerpos de las células gustativas toda una red terminal ramificada de fibras nerviosas gustativas que reciben el estímulo de las células receptoras del gusto. ¿Dónde están los botones gustativos? Básicamente se encuentran en las paredes de las depresiones que rodean a las papilas caliciformes que forman una línea en B, ¿sí? La B lingual, sobre la superficie de la parte posterior de la lengua. Un número moderado queda sobre las papilas fungiformes en la cara anterior de la lengua, y una proporción también moderada se encuentra sobre las papilas foliáceas a nivel de los pliegues o a lo largo de las superficies laterales de la lengua. Hay otros, poquitos, botones gustativos en el paladar, en los pilares amigdalinos, en la epiglotis e incluso en el esófago. ¿Cómo puedo hacer para estimular estos botones gustativos? Bueno, ¿qué es un potencial de receptor? Básicamente, el potencial generado a nivel de la célula receptora, ¿sí? A partir del cual se va a generar un potencial de acción que se va a propagar y va a conducir el estímulo hacia el sistema nervioso central. La membrana de la célula gustativa, igual que la mayoría de las demás células receptoras sensitivas, tiene una carga negativa en su interior con respecto al exterior, como siempre. ¿Sí? La aplicación de una sustancia con sabor sobre los cilios gustativos provoca la despolarización de esta célula sensitiva. La amplitud del potencial del receptor es proporcional al logaritmo de la concentración de la sustancia estimulante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la diferencia entre el potencial del receptor y el potencial de acción es justamente que el potencial del receptor es un potencial local, entonces la intensidad del estímulo va a tener relación totalmente directa con la intensidad del potencial del receptor.
No así con la intensidad del potencial de acción, porque el potencial de acción, recuerden que es a todo o nada, ¿sí? Si el estímulo ya logra superar determinado voltaje, listo, se desencadena siempre el mismo potencial de acción con la misma intensidad, ¿sí? Independientemente de la intensidad del estímulo, cosa que no ocurre con los potenciales locales, donde hay una relación directa, insisto, entre la intensidad del estímulo, en este caso la intensidad, la concentración de la sustancia estimulante, del sabor, y la intensidad del potencial de acción. Ahora, el tipo de proteína receptora en cada velocidad gustativa determina el tipo de gusto que vas a percibirse. Para los iones sodio e hidrógeno, sabor salado y agrio respectivamente, las proteínas receptoras abren canales iónicos específicos en la membrana apical de las células gustativas, lo cual va a activar a los receptores. Sin embargo, para los sabores dulce y amargo, las porciones de las moléculas proteicas receptoras que sobresalen a través de las membranas apicales activan sustancias transmisoras como segundos mensajeros en el interior de las células gustativas. Y estos segundos mensajeros son los que suscitan los cambios químicos intracelulares que producen las señales gustativas. O sea, en un tipo de, con los sabores salado y agrio tenemos básicamente la activación de los receptores se va a deber a cambios iónicos, mientras que en los sabores dulce y amargo se van a producir cambios químicos que van a generar justamente la activación de estos receptores. Ahora, la generación de impulsos nerviosos por la yema gustativa. Tras la primera aplicación del estímulo gustativo, la frecuencia de descarga de las fibras nerviosas procedentes de las yemas gustativas asciende hasta un máximo en una pequeña fracción de segundo, pero a continuación se adapta durante los segundos siguientes hasta regresar a un nivel estable más bajo, mientras permanezca presente el estímulo gustativo. Por tanto, el estímulo gustativo transmite una señal potente inmediata y una señal continua más débil todo el tiempo que la yema gustativa siga expuesta al estímulo correspondiente. Y esto es lo que se conoce como adaptación. Bueno, la transmisión de las señales gustativas en el sistema nervioso central. Todo lo que es los 2/3 anteriores de la lengua, los impulsos se dirigen primero hacia el nervio lingual, que es rama del trigémino, a continuación van a ir por la cuerda del tímpano hacia el nervio facial, y finalmente llegan al núcleo del tracto solitario en el tronco del tronco encefálico, ¿sí? Del dorso de la lengua, de la B lingual y en otras regiones posteriores de la boca, a través del nervio glosofaríngeo, o sea el 9, hacia el núcleo del tracto solitario, pero a un nivel poco más inferior, y desde el tercio posterior de la lengua y parte de la faringe, el nervio vago va a llevar los estímulos hacia el núcleo del tracto solitario. Todas las fibras gustativas hacen sinapsis en los núcleos del tronco encefálico. Estos núcleos envían neuronas del segundo orden hacia una pequeña zona del núcleo ventral posteromedial del tálamo, donde el estímulo se va a hacer consciente. Y desde el tálamo, las neuronas del tercer orden se dirigen hacia la corteza cerebral parietal, en la región donde se produce su giro hacia la profundidad de la cisura del silvio y hacia el área insular opercular adyacente. Esta última queda un poco lateral, ventral y rostral a la zona que se ocupa de las señales táctiles de la lengua en el área somática cerebral 1, y resulta evidente que mantienen un estricto paralelismo con las vías somatosensitivas procedentes de la lengua. O sea, estarían relacionadas estas vías, todo lo que lleva la sensibilidad de la lengua y la parte sensitiva. Bueno, acá tenemos un pequeño gráfico de lo que sería la vía gustativa. Desde el tracto solitario, muchas señales gustativas se transmiten directamente por el propio tronco del encéfalo hacia los núcleos salivales superior e inferior. Estas zonas envían señales hacia las glándulas submandibular, sublingual y parótida, que sirven para controlar la secreción de saliva durante la ingestión y la digestión de la comida. Acá tenemos otro gráfico que me gustó mucho esta imagen. Se las puse acá para compartírselas. Es básicamente lo que veníamos charlando. Bueno, y las alteraciones del gusto, que ahora están muy en boga por toda esta cuestión del COVID-19, básicamente la ageusia es la ausencia total del sentido del gusto, la hipogeusia es menor sentido del gusto, y la disgeusia o parageusia
es cuando básicamente hay una percepción alterada de los sabores, y se deben a la lesión de los nervios lingual y glosofaringeo, o glosofaringeo. Asimismo, algunos trastornos neurológicos como la parálisis de Bell o la esclerosis múltiple y ciertas infecciones como el COVID-19 causan alteraciones en el sentido del gusto. También pueden producir ageusia fármacos como el cisplatino, ¿sí?, que es un quimioterápico, el déficit de vitamina B o de zinc, el envejecimiento y el tabaquismo. Bueno, con respecto al olfato es el menos conocido en nuestros sentidos debido a que, en parte, básicamente es un fenómeno subjetivo que no puede estudiarse con facilidad en animales inferiores, y otro problema que complica la situación es que el sentido del olfato está poco desarrollado en los seres humanos en comparación con lo que sucede en muchos animales inferiores. Bueno, acá tenemos un gráfico en el cual podemos observar la membrana olfatoria, ¿sí?, que vendría a encontrarse a nivel del techo de las fosas nasales, ¿sí? Fíjense que tenemos la lámina cribosa del etmoides, ¿sí? A nivel de ese techo de las fosas nasales vamos a encontrar la mucosa nasal, ¿sí? En esa mucosa nasal van a estar insertos lo que son las terminaciones nerviosas de las células olfatorias, ¿sí? Estas terminaciones nerviosas son los receptores de la vía olfatoria. Luego vamos a tener el soma de la célula olfatoria, ¿sí? Básicamente rodeados por células de sostén en el epitelio olfatorio. Esta célula olfatoria constituye la primera neurona de la vía olfatoria. Desde ellas, básicamente, van a partir lo que serían los axones, ¿sí?, de estas células olfatorias, que son células bipolares. Estos axones son lo que constituyen los filetes nerviosos del primer par craneal o nervio olfatorio. Y se van a dirigir, ¿sí?, estos filetes van a atravesar la lámina cribosa del etmoides y se van a dirigir a lo que se conoce como bulbo olfatorio, donde van a hacer sinapsis con la segunda neurona, que son las células mitrales. Las células mitrales van a tener axones muy largos, que se llaman tracto olfatorio o cintilla olfatoria, ¿sí?, que van a llevar la información al sistema nervioso central, dividiéndose en dos estrías. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para excitar a las células olfatorias? Los cilios olfatorios, ¿sí?, comprenden parte de la célula olfatoria que responde a los estímulos químicos. Las sustancias olorosas entrarán en contacto con la superficie de la membrana olfatoria. Difunde hacia el moco que cubre los cilios, ¿sí? Este moco facilita, por supuesto, el contacto de las sustancias odoríferas que sean liposolubles, ¿sí?, con los cilios olfatorios. Se unen a las proteínas receptoras presentes en la membrana de cada cilio olfatorio, llamadas proteínas fijadoras de sustancias odoríferas, las cuales están acopladas a una proteína G. Ustedes saben que las proteínas G son proteínas que forman parte de un sistema de comunicación intracelular del AMP cíclico. Al excitarse la proteína receptora, se desprende una subunidad alfa de la proteína G y activa la adenilato ciclasa, que está fija al interior de la membrana ciliar, cerca del cuerpo de la célula receptora. Entonces, la adenilato ciclasa activada va a convertir muchas moléculas de ATP intracelular en AMP cíclico. Y a este AMP cíclico, ¿sí?, es un segundo mensajero que activa otra proteína cercana de la membrana, un canal activado para el ion sodio, que abre, subcompuerta y permite el vertido de una gran cantidad de iones sodio a través de la membrana hacia el citoplasma de la célula receptora. ¿Qué pasa si entra un montón de sodio al interior de la célula? Un sodio siendo catión va a elevar el potencial eléctrico, ¿sí?, o sea que lo va a hacer menos negativo dentro de la membrana celular, ¿sí?, en sentido positivo, lo cual excita la neurona olfatoria y transmite potenciales de acción hacia el sistema nervioso central por medio del nervio olfatorio. Entonces, fíjense cómo la sustancia, ¿sí?, contactó simplemente con las terminaciones nerviosas de la célula olfatoria, sobre las cuales se encuentran estas proteínas fijadoras de sustancias odoríferas asociadas a una proteína G, y la activación de esta proteína G activó la adenilato ciclasa que generó AMP cíclico, que es un segundo mensajero, que es el que va a estar encargado de cumplir las acciones a nivel intracelular. Y fíjense cómo este mecanismo permite
potenciar, ¿sí?, un simple estímulo odorífero, porque incluso la concentración más chiquita de un producto oloroso específico pone en marcha un efecto en cascada que abre una proporción elevadísima de canales de sodio. Esto nos da una exquisita sensibilidad, ¿sí?, a nuestras neuronas olfatorias, incluso frente a una cantidad muy leve de sustancia olorosa. Solamente será posible oler las sustancias volátiles que puedan inhalarse por las narinas, ¿sí? La sustancia estimulante ha de tener al menos un carácter un poco hidrosoluble para que sea capaz de atravesar el moco y llegar a los cilios olfatorios. Perdón, yo recién... no, está bien. Ayuda a su naturaleza liposoluble, se supone que debido a que los componentes lipídicos del cilio constituyen una débil barrera para los productos que no sean liposolubles. O sea que tienen que ser hidrosolubles un poco y liposolubles un poco. Potenciales. Bueno, el potencial de membrana en el interior de la célula olfatoria es menos 55 milivoltios, similar a lo que pasa con otras células receptoras. La mayoría de las sustancias olorosas producen una despolarización de la membrana en la célula olfatoria, lo que disminuye el potencial negativo de la célula desde su valor normal de menos 55 hasta menos 30, o sea que lo hace menos positivo. Perdón, menos negativo, más positivo, ¿sí? O menos aún, es decir, cambia el voltaje en un sentido positivo. El número de potenciales de acción crece de 20 a 30 por segundo, lo que representa una frecuencia alta para las diminutas fibras nerviosas olfatorias. La frecuencia de impulsos del nervio olfatorio cambia aproximadamente en proporción al logaritmo de la intensidad del estímulo, lo que manifiesta que los receptores olfatorios obedecen a unos principios de transducción similares a los que siguen otros receptores sensitivos. O sea, acá estamos diciendo exactamente lo mismo que decimos siempre para los potenciales receptores. La intensidad del estímulo es directamente proporcional a la intensidad del potencial del receptor, no así a la intensidad del potencial de acción. Sí podemos decir que la intensidad del estímulo es directamente proporcional a la frecuencia de descarga de potenciales de acción, lo cual no es lo mismo que la intensidad de los potenciales de acción. ¿Por qué? Porque la intensidad de los potenciales de acción siempre es la misma. Un potencial de acción es un potencial a todo o nada, que nada tiene que ver con la intensidad del estímulo. Bueno, y acá tenemos la famosa vía olfatoria, ¿sí? Fíjense como la primera... acá la tengo mejor descrita, ¿sí? El receptor entonces son las dendritas de las células olfatorias que están impactadas en la mucosa olfatoria. La primera neurona va a estar formada por el soma de la célula olfatoria, ¿sí?, que es una neurona bipolar, ¿sí? Los axones de esta neurona bipolar atraviesan la lámina cribosa del etmoide formando el primer nervio, el primer par craneal, el nervio olfatorio, forman el bulbo olfatorio por debajo del lóbulo frontal. La segunda neurona es la célula mitral, ¿sí?, que ahí por encima de la lámina cribosa del etmoides se encuentran estas células mitrales en el bulbo olfatorio donde se produce esa primera sinapsis, ¿sí? Y los axones de las células mitrales forman la cintilla olfatoria que se dirige hacia el espacio perforado anterior y se divide en dos estrías, ¿sí? La estría externa y la estría interna. La estría interna sirve básicamente para cruzar al lado opuesto y formar la comisura anterior, ¿sí? Como si fuese un quiasma óptico, más o menos, ¿sí?, pero en la vía olfatoria. Y después tenemos la estría externa, ¿sí?, que se va a dirigir hacia la quinta circunvolución temporal, donde se encuentra el uncus y el hipocampo, que son dos estructuras que forman parte del sistema límbico, ¿sí? Así se halla también el núcleo amigdalino, ¿sí?, estructuras fundamentales para el sistema límbico. Desde allí va a partir un haz amigdalino hipotalámico, ¿sí?, hacia el hipotálamo, donde está el centro regulador del hambre y de la saciedad, ¿sí? Y desde ese centro regulador del hambre y la saciedad van a partir dos vías distintas, ¿sí? Una que se va a dirigir hacia el tronco encefálico, donde se van a encontrar los núcleos salival superior, salival inferior y cardiogastroneumoentérico, a partir de los cuales se van a regular funciones relacionadas con la digestión, tales como la secreción salival, ¿sí?, y la motilidad del tubo digestivo, porque fíjense que estas funciones del tubo digestivo también están totalmente relacionadas con la vía olfatoria, motivo por el cual yo huelo algo rico y ya estoy salivando, huelo algo rico y ya mi tubo digestivo se está preparando para secretar, para activar su motilidad y demás. Eso es justamente porque la vía olfatoria está conectada con
el tronco encefálico, que es quien regula todas estas funciones, ¿sí?, autonómicas de nuestro tubo digestivo. Y por último, también desde este hipotálamo, del centro regulador de la hambre y saciedad, va a partir otro haz hacia el tálamo, ¿sí?, donde el aroma se va a hacer consciente. Después tenemos lo que es bueno, ya mencioné, la estría interna, que básicamente defusa al lado opuesto. Bueno, muchachos, espero que les haya servido esta clase. Cualquier duda me pueden consultar y, bueno, nos vemos la próxima. Les mando un saludo a todos.